Época clásica. El mundo antiguo, de acuerdo con la particular visión europea de la historia, abarca desde la prehistoria de los pueblos de Asia Menor y norte de África hasta la Edad Media. Genofonte, su pensamiento sobre la economía lo registró en el libro Anabasis, un tratado sobre la administración del patrimonio, labor particularmente a cargo de mujeres. Presenta una detallada información de cómo organizar la casa y administrar servidumbre. Platón. Platón analizó toda la estructura política y económica del Estado. Con Genofonte compartieron la idea de que el ser humano es la variable fundamental de la economía política. El interés platónico era la óptima combinación de gobierno y economía. Aristóteles. El sujeto económico aristotélico es un patriarca rural esclavista que busca la felicidad. Por eso la finalidad de la producción es el consumo y no el comercio, aunque este es necesario para adquirir otros bienes. La escuela escolástica. La escuela escolástica tenía dos intereses centrales: determinar el precio justo y el rechazo a la usura. Alberto Magno argumentó que existía un orden natural y un orden económico con dos valoraciones diferentes en cada uno de estos. En el orden económico los bienes se miden en relación al trabajo y los gastos. De esta afirmación se concluye que Alberto Magno expuso una teoría objetiva. Santo Tomás habló de un orden natural de acuerdo a la creación de Dios, y su teoría de la demanda es una simple noción entre la relación de la utilidad humana de los bienes en comparación con el lugar que ocupan en el orden natural de la creación. Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca tiene como principal exponente a Martín de Azpilicueta, que expuso la teoría cuantitativa del dinero una década antes de que lo hiciera Jean Bodino con Diego de Covarrubias. Economía preclásica. El mercantilismo como pensamiento económico. Jean Colbert no publicó, pero como ministro del rey francés Luis XVI se convirtió en una de las principales figuras del mercantilismo. Fue el creador de la contabilidad moderna y recurrió a la intervención gubernamental para apoyar, promover y proteger la industria francesa. Thomas Moon. Thomas Moon nació en Londres, fue director de la Compañía de las Indias Orientales y es uno de los mercantilistas más importantes. Fue conocido por Smith como un mercantilista con ideas clásicas. William Petty fue uno de los primeros pensadores en trabajar sobre la medición de variables económicas. Su interés se basó en los problemas prácticos que surgían en la economía de la época. Se destacó por dar aportes importantes a la teoría del dinero y del valor. Bernard Mandeville, en la fábula de las abejas, nos expone una idea que circula en Europa acerca de que el egoísmo podría producir beneficios para todos a través de la cooperación inocente, lo que más tarde Smith llamaría mano invisible. Richard Cantillon fue un economista nacido en Irlanda y autor del ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que fue publicado en 1755 de forma póstuma. Este popularizó la obra de Cantillon a finales del siglo XIX, calificándola como una cuna de la economía política. Hume fue uno de los antecesores que más influyó en Smith. Se puede considerar pensamiento económico un mercantilista, pero con ideas de la economía clásica. Entre sus argumentos más importantes se destaca el de la imposibilidad de que todas las naciones pudieran experimentar balances comerciales. Economía clásica. Las ideas más importantes que podemos destacar de la época es el libre mercado, los mecanismos autoritarios, la teoría del valor del trabajo, los rendimientos decrecientes y la teoría cuantitativa del dinero. Adam Smith. Podemos destacar dos aportes fundamentales: la recopilación y sistematización del saber económico existente y una visión más moderna en incorporar el capital, el trabajo y el comercio como fuentes de valor. Jeremy Bentham propuso el utilitarismo basado en su filosofía en que la única norma moral que tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión es la utilidad. Así las acciones eran buenas y tendrían a procurar la mayor felicidad al mayor número de personas, un argumento que hace pensar que el utilitarismo nace del hedonismo. Tomás Malthus, a partir de su tesis, propuso formas de asumir el control de la natalidad y sus soluciones fueron extrañas y controvertidas. La primera, el aumento de tasas de mortalidad mediante las guerras, las hambrunas y las enfermedades. La segunda, reducir las tasas de natalidad. David Ricardo, a diferencia de Smith, se preocupó menos por las causas de la riqueza de las naciones y centró su atención en la distribución del ingreso. Su idea era que la división internacional del trabajo permitía reducir los precios de algunos bienes. Neoclásica y neocardianos. Hermann Heinrich propuso una clasificación de los bienes con fundamento en el consumo. Los primeros son bienes de consumo, los segundos son aquellos que requieren para consumir y los terceros son aquellos que requieren para producir. William Stanley se caracteriza por la visión subjetiva y marginalista del valor. Este tipo de análisis lo extendió hasta la evaluación de la causa de efecto en la teoría de su valor. Su tesis fue: el costo del valor determina la oferta y la oferta determina el grado de utilidad. Leon Warlas basa su tesis fundamental en la inexistencia de las clases sociales, puesto que la única diferencia entre empresarios y trabajadores, oferentes y servicios consiste en el tipo de decisiones. Carmen nos aportó toda la economía tres aspectos fundamentales: el método de estudio económico, el dinero y la economía pura, desarrollo que hace en sus obras y sus tesis. Alfred Marshall, dentro de sus contribuciones se encuentra el uso de gráficos para explicar los conceptos de oferta y demanda y su equilibrio parcial. Las hojas de llamada representan la oferta determinada por los costos de producción y la demanda determinada. Neocardianos. Piero de Rama manifestó que era necesario volver a la política económica como lo habían concebido los filósofos y los clásicos, incluyendo a Marx, con dos aspectos: purga y seguir el desarrollo para la relevancia. Luigi Ludovico creó un sistema paralelo para conseguir precios de producción para la fuerza de los análisis marginales del equilibrio parcial desarrollado por Marshall y del equilibrio generado por Warras. Mercados imperfectos. Alexander Hamilton logró imponer sus criterios sobre los intereses de los estados, decir que la producción con mano de obra esclava estaba orientada al mercado internacional y que no había ninguna ventaja de comprar bienes intermedios.
Simón Bolívar reguló las importaciones para proteger y promover la industria, en particular la de los centros textileros de Quito y la del actual departamento de Santander. Los aranceles además tenían la ventaja de que engrosaban el presupuesto público. Chamberlain, por su parte, introdujo la solución de tangencial para representar el equilibrio generado por el monopolio, opinión distinta a la que tenía John Maynard Keynes, que imperaba y se resolvía de forma automática mediante los mecanismos propios del libre mercado. La idea era que durante las recesiones recaía la inversión y aumentaba el ahorro no invertido. Paul Davidson, siguiendo las ideas de Keynes, cree que es necesario un acuerdo internacional que no exija que los países renuncien a la política monetaria y al control sobre su sistema bancario para el efecto que diseñe un método aceptado por todos en las tasas de cambio. Paolo Launi incorpora supuestos no neoclásicos como la ausencia de la perfecta sustituibilidad de los factores, tecnologías diversas, empresas que fijan precios y rendimientos crecientes de escala. Pensamiento similar al de Adrian Wood, que se propuso explicar los determinantes de la margen de ganancia a largo plazo, definiendo este margen como la razón de las ganancias sobre las ventas. Raúl Prebisch es quizás uno de los más importantes pioneros de la economía del desarrollo. Expuso tres pilares fundamentales: el proceso, el crecimiento y el capitalismo tardío y periférico de América Latina. Por su parte, Cales menciona que el nivel de empleo no es un problema de origen económico, sino que ante todo el resultado de una decisión política. Caldor nos aportó el modelo telaraña para estimar los precios agrícolas y el principio de compensación conocido también como el óptimo. Caldor-Higgs. Anthony Gilmore argumentó que la experiencia para este momento demostraba que en el periodo de posguerra diferentes países presentaron una tasa de crecimiento aproximada igual al crecimiento de volumen de las explotaciones dividido por la elasticidad. El socialismo. El conde de Saint-Simon propuso que el Estado se debe organizar mediante tres corporaciones públicas integradas en su mayor parte por las industriales, tener a cargo obras públicas, evaluar y vetar o aprobar plan de impuestos. Robert Owen creía que la humanidad podía avanzar si se mejoraban las condiciones económicas y morales de los individuos. Se propuso el experimento de New-Lecker y logró mejorar las condiciones de los trabajadores. Por último, tenemos a Karl Marx, que afirmó que el modo de producción capitalista no es perdurable porque entraña el germen de su propia destrucción al desarrollar incesantemente las fuerzas productivas y la lucha social por la distribución del ingreso.